Al día siguiente, vomitó la comida que había comido durante la grabación. Su asistente se acercó preocupada. ¿Estás bien? So-Young se recostó en el sofá, gimiendo, diciendo que la comida le había caído fatal. Murmuró que no entendía cómo ese chef podía ser tan popular. Hyun-do era mejor. Más guapo, mejor cocinero. Justo entonces su teléfono vibró. Sonriendo débilmente, le preguntó a su asistente: ¿Tengo algo programado esta noche? Hyun-do le había mandado un mensaje. Quería verla. Su asistente, incómoda, la advirtió. No suena bien. No te ha contactado en días. Y ahora, de repente, esto. Pero So-Young lo ignoró. Estaba segura. Hyun-do no había cambiado. Y esta vez, ella sería más comprensiva. No lo descuidaría de nuevo. En la oficina de Yuman, Ji recibió un mensaje de Tigun. El restaurante de Hyun-do enviaría sopa de costilla para todos. Yum se tensó un poco. ¿De verdad era de Tigun o era de Hyun-do? Esa sopa ni siquiera estaba en el menú regular. ¿Te gusta también, verdad, Yum?, preguntó Ji. ¿Eh? Yum salió de sus pensamientos. No me gusta así, respondió rápido. Es un buen chico, pero... Ji frunció el ceño. ¿De qué hablas? Entonces notó la taza de Yuman. ¿Y qué has estado tomando toda la mañana? ¿Té de jengibre? Yum, nerviosa, respondió. Es dulce. Me gusta mucho. En la cocina, Hyun-do sonrió mientras leía un mensaje de Yum, una foto de su plato vacío y una nota de agradecimiento. Se veía contento. Le dijo a Tigun que saldría un momento y se fue a hacer una llamada. Tigun parpadeó. Era raro. Hacía tiempo que Hyun-do no salía solo para hacer una llamada personal. Afuera, Hyun-do llamó a Yum para ver cómo seguía. Ella le dijo que se sentía mejor y que incluso había llevado un poco del té al trabajo. Ya sabes, dirijo una marca de bolsos para mujer, añadió en tono burlón. Avísame si algún día necesitas uno. Hyun-do rió suavemente. Claro, te avisaré. Sin darse cuenta, habían empezado a hablar así casi todos los días. Cuando Hyun-do volvió, Tigun lo enfrentó. ¿Por qué mandaste sopa a la empresa de Ji? Ni siquiera está en el menú. Hyun-do se tensó un poco. Luego improvisó una respuesta. Bueno, como son tus amigas, pensé que sería un buen detalle. Mentir no era ideal, pero funcionó por ahora. Tigun lo dejó pasar y cambió de tema. Oye, deberíamos publicar tu foto en las redes del restaurante. Podría atraer más clientes. Pero Hyun-do no respondió de inmediato. No le gustaba la idea. Cuando estaba por abrir el restaurante, So-Young le había pedido mantenerse fuera del foco. Nada de fotos en línea, nada de apariciones en medios. Ella decía que sería difícil mantener las cosas en secreto de otra forma. Y él lo había prometido. Se mantuvo fuera del radar, rechazando incluso las solicitudes de fotos de los clientes, pero ahora eso ya no importaba. Después de una larga pausa, finalmente asintió. Está bien, publiquémosla. Tigun parecía como si hubiera ganado la lotería. Ya verás, tu cara va a llenar este lugar. Esa noche, Hyun-do llegó al sitio que So-Young había sugerido. Era el tipo de lugar donde las celebridades y la gente influyente tenían reuniones privadas. Ella lo recibió con una sonrisa, como si todo estuviera perfectamente bien entre ellos. Él tomó asiento, miró alrededor un instante y preguntó: ¿De verdad está bien vernos aquí? Ella respondió con calma: es mejor que encontrarnos en público. Luego fue directo al punto, disculpándose por las palabras duras y sin pensar qué le había dicho el día que él fue a su casa. Ahora lo lamento aún más, añadió con una mirada nostálgica. Pudimos haber tenido tantas citas lindas si antes hubiera elegido un lugar como este. Hyun-do no respondió. Solo se quedó ahí, postura relajada, mirando el suelo en silencio. So-Young siguió hablando, prometiendo que cambiaría las cosas. De ahora en adelante haré tiempo. Podemos vernos más seguido, así, como hoy. Finalmente, después de una larga pausa, Hyun-do habló. Aquel día, en el callejón, dije cosas duras, y la razón por la que abrí esa cuenta,
por la que publiqué fotos, exhaló. Fue por ti. Sabía que estabas mirando. Pensé que si te ponías celosa, volverías, que dirías justo lo que dices ahora. Alzó la mirada, tranquilo. Pero la verdad es que, ahora que te escucho, no siento nada. Me sorprende lo indiferente que me siento. Se levantó lentamente. Te pedí verme para decir esto cara a cara, para cerrar las cosas como se debe. Te deseo lo mejor con tu trabajo. So-Young quedó atónita. Se levantó rápido tratando de detenerlo. ¿Es por Yuman? Hyun-do frunció el ceño. Eso no te incumbe. Luego añadió. Y deja de contactarla. Sé que lo has estado haciendo, solo no lo hagas. Ella se alteró un poco. ¿Sabías que el primer amor de Yuman es su ex? El hermano de mi estilista. Hyun-do se tensó, apenas. So-Young siguió presionando. Ellos vienen de familias estables, gente como nosotros. Somos distintos. Venimos del caos. Alguien como Yuman siempre termina volviendo con alguien como él. Él la miró ahora con expresión molesta. ¿Qué intentas decir? Ella no dudó. Aunque acepte salir contigo, eventualmente volverá con alguien como él. Las personas siempre terminan con quienes se parecen. Él soltó su mano, harto de sus teorías sin sentido. Pero antes de girar, la miró una última vez. No te atrevas a lastimarla ni a dañar su empresa de ninguna manera. So-Young se puso pálida. No lo haría. Jamás haría eso. Y te esperaré. Hyun-do negó con la cabeza. No lo hagas, nada va a cambiar, así que no esperes. Ella apretó el borde de su falda ante sus palabras, pero aún así logró hablar. Entonces al menos no le digas a Yuman sobre esto. Soy una figura pública. ¿Podrías hacerme ese favor? Él la miró un momento, en silencio. Luego suspiró. Sin decir nada más, se giró y azotó la puerta al salir, dejándola ahí, sola. De camino a casa, sus palabras le resonaban en la cabeza sobre el primer amor de Yum. Seguramente So-Young no sabía que ella también había sido su primer amor. Pero ¿de qué serviría decírselo ahora? Aún así, la forma en que dijo que Yum volvería con su ex, eso lo inquietó más de lo que quería admitir. La noche siguiente, Yum y Yui planeaban pasar por el restaurante de Hyun-do después del trabajo. En el camino, Yui sugirió con tono casual. Tal vez los 4 podamos ir por unas copas después de que cierren. Yum no respondió de inmediato. Estaba ocupada con su teléfono, deslizando la pantalla. De pronto, abrió mucho los ojos. Ahí estaba. La foto de Hyun-do publicada en la página del restaurante. Sonrió para sí misma. Así que, incluso un hombre como él, intentaba ser social ahora. Ya pensaba cómo lo molestaría después por eso. Pero entonces levantó la mirada y su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se abrieron otra vez, esta vez por la persona que estaba frente a ella. Mientras tanto, en el restaurante, había más gente de lo normal cuando Yui llegó. Al verla sola, Tae-gun se le acercó. ¿Dónde está Yum? ¿No venían juntas? Estaba conmigo hace un rato, dijo Yui, pero al final no pudo venir. Tae-gun alzó una ceja. Tenía otra reunión. Pudo haber traído a sus amigos también. Yui dudó un momento y luego suspiró. No era cualquier amigo. La persona que vino a verla era su exnovio. Desde la cocina se oyó el sonido de un cuchillo cayendo. Hyun-do se quedó congelado. Un corte en su dedo. La sangre ya se acumulaba debajo. Del otro lado, Yuman estaba en un café con Aeson. Él le entregó un autógrafo. ¿De So-Young? Los ojos de Yum se abrieron. ¿Cómo conseguiste su autógrafo? Aeson sonrió, divertido por su emoción, y le explicó cómo lo consiguió. La noche anterior había salido a beber con unos amigos de la universidad. Por coincidencia, en el mismo lugar donde Hyun-do y So-Young se reunían. Aunque Hyun-do había subido al segundo piso, reservado para reuniones privadas, Aeson lo había visto. Decidió no interrumpirlo y pensó hablarle otro día. Más tarde, mientras charlaba con sus amigos, le hicieron preguntas sobre su relación con Yuman. Después de unas copas,
se levantó para irse. Un amigo borracho intentó darle consejos para olvidar a su ex, pero Eason simplemente respondió: «No planeo olvidarla», y se fue. En la entrada chocó con alguien que bajaba las escaleras. Era una mujer con una bolsa de la tienda de Yuman. Pero más que eso, era So-Young, una actriz famosa, y no estaba bien. Lloraba, claramente ebria, murmurando angustiada. Después de que Hyundo se fue, él intentó ayudar, ofreciendo llamar a alguien, pero ella se negó. «Nadie puede verme así», insistió antes de que llegara su asistente. Terminó vomitándole encima, y así fue como él consiguió su autógrafo. Pero claro, no iba a contarle eso a Yum. Solo dijo: «Simplemente lo conseguí por casualidad». Yum suspiró. «Siempre es tan considerado. Cualquiera podría malinterpretarlo». Él sonrió. «¿Cenamos?» Yum dudó un momento, pero al final aceptó. Después de todo, le había traído un autógrafo. Negarse sería descortés. Después de cenar, Yuman llegó al bar donde Hyundo, Yui y Tigun ya estaban reunidos tomando algo. Todos la recibieron con calidez. Tigun se inclinó curioso. «Entonces, ¿cómo te fue con tu ex?» Yum puso los ojos en blanco. «Estás exagerando. Nadie está tan interesado». Pero entonces, Hyundo, callado hasta ese momento, habló. «Me sorprende», dijo con un tono distinto. Yum cedió y contó la historia. Cuando terminó, Tigun intervino enseguida. «Te consiguió un autógrafo. ¿No es obvio? Ese hombre quiere volver contigo». Yui bufó. «No dirías eso si lo conocieras. Él solo es atento, nada más. ¿Eso no significa que esté interesado?» Mientras discutían, Yuman volteó a ver al hombre sentado frente a ella. Hyundo había vuelto a quedarse en silencio, mirando la mesa con aire distraído, como si ni siquiera escuchara. A pesar de que él había sido quien hizo la pregunta, ella le dio un leve toque con el pie debajo de la mesa. Sobresaltado, Hyundo la miró. «¿Pasó algo?» «Te ves triste», susurró ella. Él la miró un momento y luego desvió la vista rápido. Un leve rubor apareció en sus mejillas. Pensando que la estaba ignorando, Yum volvió a darle otro toque, esta vez más fuerte. Pero antes de continuar, él atrapó su pie entre los suyos. Ella se quedó inmóvil. Se inclinó susurrando. Solo estaba bromeando. Pero él no la soltó. «Tú empezaste», dijo en voz baja. Mientras tanto, Tigun preguntó: «Oye, Hyundo, ¿tú qué opinas?» Hyundo no dudó. «Lo que importa no es lo que quiera su ex». Miró directamente a Yum. «Es lo que quiera Yum». Sus piernas seguían entrelazadas. Entonces, preguntó con la mirada fija en ella: «¿Quieres volver con tu ex?» Ella no sabía la respuesta. Antes de poder hablar, Yui intervino. «No deberías volver con él, Yum. Deberías salir con alguien nuevo». Se giró hacia Hyundo buscando apoyo. «¿Verdad? ¿No crees?» Hyundo sonrió suavemente. «Sí». Y con eso, por fin soltó el pie de Yum debajo de la mesa. Yum suspiró aliviada. Yui, sin embargo, se veía confundida. «¿Desde cuándo sonríe así?» Más tarde, cuando Tigun y Yui salieron a tomar aire, Yum se inclinó hacia Hyundo. «¿Qué fue eso? ¿De hace rato?» susurró. «¿Y si alguien nos vio?» A él no parecía importarle. «Solo diré que fue una broma. De hecho, lo fue». Yum asintió, pero algo dentro de ella se sentía diferente, como si fueran una pareja tratando de ocultar su relación. Entonces notó el corte en su dedo. «¿Qué te pasó?» «Cosas de cocina». «No es gran cosa». Ella buscó una curita en su bolso. «¿Cómo puede un chef de primer nivel ser tan torpe?» Él se quedó callado, solo mirándola. ¿Había sido su culpa? «Dame tu mano», dijo ella. Él dudó, pero la extendió. Ella le envolvió el vendaje con cuidado. «También te lastimaste cuando montabas en bici. No esperaba que fueras tan torpe». Él miró el vendaje limpio. «No suelo ser así». Luego, mirándola, preguntó: «¿Qué piensas sobre lo que te pregunté de tu ex?» Yuman se rascó el cuello. «La verdad, no estoy segura. Ya no siento lo mismo». «Tal vez». Hyundo respondió:
Antes éramos más emocionales. Y con tono casual agregó, por cierto, ya terminé con la mía. Jung lo miró. ¿En serio? ¿De verdad? Él asintió. Se lo dije en persona. Ella alzó su vaso, sonriendo. Entonces, felicidades. Por fin lo superaste. Aún así, una punzada de culpa la atravesó. ¿Fue porque publicaste esa foto mía? No, respondió enseguida. No fue por eso. Solo entendí que ya no siento nada por ella. Jung asintió lentamente. Ya veo. Entonces tampoco necesitas publicar mis fotos. Sí, pero tu caso aún no está resuelto. Tómate tu tiempo. Decide qué quieres con tu ex. Por dentro, él esperaba que eligiera lo mismo que él, pero fuera cual fuera su decisión, la apoyaría. Lo había prometido. Ella cambió de tema y le mostró la foto que Ti-gun había subido, la que trajo tantos clientes. Si te vuelves un chef famoso, no te olvides de mí, bromeó. Él se puso nervioso al instante. Jamás lo haría. Y si te preocupa, dijo él, no iré a la televisión ni nada. Jung frunció el ceño. ¿Por qué no? Somos emprendedores. Aprovecha cada oportunidad. Y si te haces famoso, ayúdame también. Él la miró fijamente. Ella era tan distinta de So-Jang. Cuando terminaron las bebidas, todos tomaron caminos diferentes. Ti-gun y Yui se fueron juntos en dirección contraria. Hyundo y Jung caminaron lado a lado. Él tomó el autógrafo de su mano, burlón, y ella lo persiguió, tratando de recuperarlo. Desde atrás, Yui los observó. Hyundo sonreía, de verdad, con brillo en los ojos. Solo miraba a Yuman mientras reía y la provocaba. Y justo ahí, Yui se dio cuenta. ¿Desde cuándo la mira así? Del otro lado, So-Jang tenía una mañana difícil. Su rostro estaba pálido y la cabeza le dolía. Su asistente se acercó con cuidado. El hombre al que le vomitaste encima solo pidió un autógrafo, así que no hay problema. So-Jang suspiró. Su mente aún estaba en Hyundo. Él había dicho que todo había terminado. La asistente le entregó una tarjeta de presentación. La dejó, por si quieres agradecerle. Justo cuando So-Jang iba a tomarla, la tarjeta cayó al piso. En ese momento, Ha-gyong entró con una bebida energética. So-Jang, te traje... Se agachó a recoger la tarjeta y se quedó inmóvil. ¿Por qué tienes la tarjeta de mi hermano? So-Jang parpadeó, confundida. Y entonces lo entendió. El hombre de anoche era el ex de Yuman. Más tarde, So-Jang llamó a Aison, diciendo que quería disculparse como se debía. Pero la verdadera razón era otra. Después de saber que él era el ex de Yuman. Aison, sin embargo, no se mostró afectado. Ya recibí compensación, dijo con calma. El autógrafo fue suficiente para un amigo. So-Jang ladeó la cabeza. ¿La amiga de la que hablas es Yuman? Eso hizo que Aison se detuviera. ¿Cómo la conoces? So-Jang sonrió. Nos conocimos por Ha-gyong. Supongo que Yum no te lo dijo. Le pedí que no lo hiciera. También sé que ustedes dos salieron. Sacó un sobre de su bolso. Un pequeño gesto, dijo. Algo de dinero y boletos VIP para un musical. Aison frunció el ceño y rechazó enseguida. Pero So-Jang insistió. Al menos toma los boletos. Úsalos para ir con Yuman. Añadió con una sonrisa. Ya desconfiado, Aison preguntó. ¿Conoces a Yum? Lo entiendo. ¿Pero por qué verme en persona? So-Jang, serena como siempre, explicó. Puedo notar que todavía te importa. Le conseguiste un autógrafo después de todo. Esperaba que quizá volvieran. Sabía que era egoísta. No es bueno para Hyundo, añadió, pero siempre he sido egoísta. ¿Él no le creyó? Por favor, no te metas en nuestras relaciones, dijo con firmeza. Aún así, So-Jang añadió algo más. Solo no pierdas tu oportunidad. Podrías arrepentirte, como yo. Él se levantó, le agradeció el consejo y se fue sin aceptar los boletos. Pero ella dijo detrás de él, se los mandaré a Yum. Si te llama, solo disfruten el show juntos. Tómalo como una señal. Más tarde, en la oficina de Yum,
todos disfrutaban un postre enviado por el restaurante de Tigun. Pero Yuman lo reconoció enseguida. No era de Tigun, era de Hyun-do. El postre era el mismo que él le había llevado antes. Sonrió, tomando fotos emocionada. Yui, mirándola desde el otro lado del salón, frunció el ceño. Claramente algo estaba pasando entre Hyun-do y Yum, y parecía que Tigun tampoco lo sabía. Con curiosidad, Yui sugirió que fueran al restaurante de Hyun-do a cenar, especialmente porque Yum se había perdido la última salida. Antes de que Yum pudiera responder, recibió una llamada. Era Ha-kyung. Había pasado a entregarle algo. Yui frunció el ceño. No le gustaba que Yum siguiera tan cerca de la familia de Aison. Solo quería que siguiera adelante y fuera feliz. Ha-kyung llegó poco después para dejar los boletos, el regalo de So-jang. Esa noche, So-jang llegó al restaurante de Hyun-do con un amigo para cenar. Tigun, al mando de la cocina, le dio a Hyun-do un descanso para atenderlos. Después de la comida, Hyun-do les llevó un postre especial, el mismo que había enviado a la oficina de Yum. No estaba en el menú. Aison había salido a atender una llamada, pero al regresar dio un bocado y comentó: ¿Te gustan los postres? Te vi con uno antes también. Hyun-do se detuvo. Probablemente me empezaron a gustar ese día, dijo en voz baja. El día en que ella me dio postre. Cuando Hyun-do se alejó y volvió a sentarse, su amigo preguntó: ¿Era una llamada de trabajo? Aison negó con la cabeza. No, era Yum. Ese nombre hizo que Hyun-do se detuviera en seco. Se dio la vuelta, caminó hacia ellos y le tocó el hombro. Perdón por interrumpir, dijo con voz tensa. ¿Pero con quién dijiste que hablabas? Con Yum. Es mi ex. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aison lo miró, un poco confundido. Solo conozco a alguien con el mismo nombre, respondió Hyun-do, manteniendo el tono plano. El ambiente se volvió tenso, hasta que el amigo de Aison soltó una risa. ¿Por qué tan serio? Hay muchas chicas que se llaman Yum. Hyun-do asintió lentamente. Cierto, perdón por la confusión. Pero mientras miraba al hombre, su forma de hablar, su manera de moverse, todo coincidía con lo que Yum le había contado de su ex. La duda volvió a aparecer. ¿Puedo preguntar? ¿A qué se dedica tu ex? Preguntó Hyun-do. Pero antes de que Aison pudiera responder, Tigun llamó desde la cocina. El restaurante se había llenado de clientes y necesitaba ayuda. Creo que deberías ir, dijo Aison. Sí, nos vemos luego, respondió Hyun-do, poniéndose la gorra y regresando adentro. Esa misma noche, Yum volvió a casa en lugar de pasar por el restaurante de Hyun-do. So-jang le había enviado boletos para un musical junto con una nota. En la nota, So-jang había escrito que, como Yum parecía seguir sintiendo algo por su ex, pensó que los dos disfrutarían ese espectáculo juntos. Yum se quedó mirando la carta. Primero, ¿realmente se veía tan deprimida como para que So-jang pensara que aún tenía sentimientos? Segundo, el show era el sábado, solo en 2 días. Eso significaba que debió hablar con Aison hoy. Dudó un momento, luego llamó. Si él rechazaba, pensó que podría invitar a Hyun-do en su lugar. La llamada se conectó rápido. Aison salió a atenderla. Yum no quiso ser muy directa. Oye, pensaba que tal vez tú, Ha-kyung y yo podríamos cenar algún día. Claro, respondió Aison. ¿Qué tal el sábado? Yum se detuvo a mitad de paso. En realidad, tengo boletos para un musical ese día. ¿Un musical? Aison recordó lo que So-jang había dicho sobre enviarle boletos. ¿Con quién vas? Yum se sentó sin saber cómo decirlo. Aún no decido. Entonces vayamos juntos, sugirió él sin dudar. Ella soltó un suspiro. Está bien, te mando la hora y el lugar. Al terminar la llamada, se recostó en el sofá, aliviada. Esa conversación había sido más difícil de lo que esperaba. Giró la cabeza a la derecha, pensando en Aison. Él no era del tipo que ruega o se aferra, así que este interés era más de lo que ella imaginó. Debería haberla hecho feliz. Era el mejor resultado que podía esperar.
Pero entonces su mente giró a la izquierda. Ahí estaba Hyundo, tranquilo, callado, solo mirándola. ¿Por qué se sentía intranquila? ¿Era porque él ya había terminado con su ex? Pero dijo que se sentía aliviado, ¿no? Se dejó caer en el sofá. Todo era confuso, especialmente sus propias emociones. Como estaba planeado, Yuman se reunió con Aeson el sábado. Se saludaron cortésmente y hablaron de cómo les había ido. Como aún faltaba tiempo para el musical, decidieron caminar un poco por la zona. Pero por alguna razón, Yuman se sintió incómoda todo el tiempo. Tal vez era porque se veían después de la ruptura. Fuera lo que fuera, el tiempo con su ex no fue tan agradable como lo había imaginado. La incomodidad la hacía demasiado cuidadosa. Calculaba cada gesto, cada palabra, solo para no equivocarse. Y tanto pensar la agotaba. Ahora que lo tenía enfrente, 1000 preguntas le pasaban por la cabeza. ¿De verdad quería volver? ¿O solo quería saber que él aún la quería? Perdida en sus pensamientos, ni siquiera notó cuando Aeson se inclinó y le tocó la mejilla. ¿Te sientes mal?, preguntó preocupado. Estoy bien, respondió rápido. Pero él no le creyó. Alargó la mano otra vez para tocar su frente, y Yuman reaccionó, apartando su mano de un golpe. Dije que estoy bien. Solo un poco cansada, eso es todo. Cambiando rápido el tema, preguntó. ¿Qué decías hace un momento? Aeson dudó, luego respondió. Solo decía que podríamos ir a ver a mi padre algún día, si tú quieres. Había pasado mucho tiempo desde que Yuman había visto a su padre, su antiguo profesor. Después de pensarlo, dijo, Está bien, podemos ir. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Aeson se quedó atrás, mirando su mano. La misma mano que ella solía sostener con tanto cariño, ahora lo había rechazado. El sentimiento le pesó en el pecho. Esa noche, Yuman llegó a casa y cayó en la cama de puro cansancio. Al revisar su teléfono, vio un mensaje de Hyundo preguntando qué hacía. Ella no le había contado lo de su encuentro con Aeson, así que respondió. La verdad, salí con mi ex, por eso no vi tu mensaje. A la mañana siguiente, al despertar, revisó el teléfono. No había respuesta. Él había leído el mensaje, pero no contestó. ¿Ves? No tenía ganas de escribir anoche, pensó, levantándose y yendo a la cocina. Aún así, mientras desayunaba, volvió a revisar. Suele levantarse temprano, pensó, secándose el cabello. Se sentó frente al espejo, tratando de no pensar demasiado. ¿Quién sabe? Tal vez el mensaje llega ahora. En ese momento, su teléfono vibró. Su corazón dio un salto, pensando que era él, pero no lo era. Era su mamá. Desde urgencias. Se había lastimado la pierna. Yuman se levantó de golpe, entrando en pánico. Se cambió rápido, intentando llamarla. Sin respuesta. Y para colmo, no tenía su auto ese día. Yui se lo había llevado. El teléfono sonó. Yuman contestó enseguida, nerviosa. «Mamá, ¿por qué no contestabas antes? ¿Qué pasó? ¿Es grave?» Pero la voz al otro lado no era la de su madre. Soy Hyundo. ¿Pasó algo?» Ella explicó rápido la situación. Su mamá había mandado un mensaje desde urgencias, algo sobre una lesión en la pierna, y dijo que llamaría después porque tenía que pedir un taxi. «Te llevo yo», dijo él sin dudar. «Ya voy en camino», y cumplió su palabra. Llegó en nada. Ella subió en silencio, el corazón todavía acelerado, y se dirigieron al hospital. «No te preocupes», dijo Hyundo tranquilo. «Si fuera algo grave, tu mamá ni siquiera habría podido escribir». Ella asintió despacio, luego lo miró. «¿Por qué llamaste antes?» «Porque no respondiste mi mensaje anoche, y tenía el día libre hoy, así que iba a verte». Yuman parpadeó. Él había visto el mensaje, solo no había contestado. No sabía cómo sentirse al respecto. Pero al fin y al cabo no era su novio. No le debía nada. Por el rabillo del ojo, Hyundo la miró. «¿La pasaste bien ayer?», preguntó. «¿Con tu ex?» Ella miró por la ventana. «Supongo que sí.
Fuimos a un musical, cenamos. El agarre de Hyundo en el volante se tensó. Las venas se le marcaron. ¿Y se sintió igual que antes? No realmente, respondió tras una pausa. Estaba cansada, distraída, demasiados pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? Ella dudó. Tontos, nada que valga la pena decir. Él no insistió. Solo la miró en silencio cuando el semáforo se puso en rojo. En el hospital, Yuman corrió al lado de su madre. Ella explicó que se había caído en el metro y se lastimó la pierna. Por suerte, no era grave. Después de un rato, su mamá entrecerró los ojos mirando detrás de Yum. «¿Estoy alucinando o hay un hombre detrás de ti?» Solo entonces Yuman recordó. No lo había presentado. «Ah, él es mi amigo. Me trajo aquí». Hyundo se inclinó con una reverencia educada. Cuando salieron del hospital, él cargó las bolsas sin que nadie se lo pidiera. La madre de Yum observaba todo en silencio. Cómo él hablaba, cómo trataba a su hija, lo atento que era. En casa de su madre, Yum susurró: «Puedes irte, si quieres». Pero Yundo negó. «Tengo el día libre, no me molesta». Ella aún se sentía culpable. Debería estar descansando. Desde un lado, su madre preguntó de repente: «¿A qué te dedicas?» El rostro de Yuman se puso rojo. «Mamá, por favor, ve a descansar», dijo entre dientes, tirándole del brazo. «Ya lo interrogaste suficiente en el auto». Pero su mamá la ignoró, sonriendo, y siguió conversando con Hyundo. Él respondió educadamente, hablando de su restaurante, de todo. Entonces su madre soltó la pregunta real. «¿Sales con alguien? ¿Qué piensas de nuestra Yuman?» Yum se quedó pálida. Por suerte, al ver la cara horrorizada de su hija, su madre retrocedió riendo. «Perdón si pasé el límite. Solo me preocupo mucho». Hyundo rió suave. «Está bien, de verdad». Yum lo miró agradecida. Él se estaba tomando todo con tanta calma. Cuando al fin se fueron, la mamá de Yum les dio guarniciones para llevar. A cambio, Hyundo ofreció: «Si algún día tiene tiempo, visite mi restaurante». El rostro de su madre se iluminó. «Claro, solo dame la dirección». De pie junto a ellos, Yuman los observaba en silencio. Sabía perfectamente por qué su madre se interesaba tanto en él. Pero lo que más la sorprendió fue que Hyundo no parecía incómodo. De hecho, estaba más sociable que nunca. Finalmente, llegaron al departamento de Yuman. «Gracias», dijo en voz baja, tomando la bolsa de sus manos. «Me siento fatal por hacerte correr en tu día libre». «Quise hacerlo», respondió Hyundo. «Así que no te sientas presionada». Le entregó la bolsa, pero su mano no la soltó de inmediato. Sus dedos seguían aferrados al asa, como si no estuviera listo para irse aún. Yum dudó un momento. Luego ofreció: «¿Quieres café?» Y así terminaron sentados en su sala, bebiendo café caliente. Pero Yuman se sintió extrañamente incómoda. ¿Era porque estaban en su casa o porque estaba demasiado callado? Ni siquiera era la primera vez que estaban juntos así. Entonces, ¿por qué se sentía tan tenso? Después de terminar el café, Yuman se levantó para lavar las tazas mientras él caminaba por el departamento. Estaba más limpio que la última vez que fue. «¿Limpiaste?», preguntó mirando alrededor. Ella rió. «Igual que aquel día». «¿Y tú? ¿Cuándo limpias tu lugar?» «Un poco después del trabajo, un poco antes», respondió tranquilo. Yuman bufó. «Solo lo dices porque no puedo comprobarlo». Él se acercó por detrás, deteniéndose muy cerca. Ella se quedó quieta cuando él se inclinó. «Entonces ven tú misma». Ella parpadeó. «¿A tu casa?» «Sí. Me has acompañado a casa muchas veces, pero nunca te tuve invitado a entrar». Yum, aún con la taza bajo el grifo, no respondió. El agua se desbordó, mojándole la manga. Hyundo lo notó. Sin decir nada, tomó su muñeca suavemente y levantó la tela. «Mi número de departamento es 502», dijo despacio. «Así que la próxima vez sube al 5.º piso». Sus miradas se cruzaron. Algo sin decir quedó flotando entre ellos.
Luego añadió en voz baja: «No te confundas, Yuman. 5º piso». Mientras tanto, So-Young estaba en el set, mirando su teléfono. Yum no le había dicho nada aún, así que no sabía si había ido al musical con su ex o no. Pero por lo que había visto, el ex de Yuman seguía interesado. «Deberían volver ya», murmuró molesta, «y dejar de ilusionar a Hyundo». Su asistente entró justo entonces, informándole que el programa de cocina donde había aparecido recientemente ahora estaba sin su chef principal. Al parecer se fue de vacaciones, y los productores buscan urgente un sustituto. Los ojos de So-Young brillaron un poco. «¿Puedo recomendar a alguien?», preguntó con una sonrisa leve. Al día siguiente, un miembro del staff del programa visitó el restaurante de Hyundo y le ofreció el puesto. Tae-jun, que estaba charlando con el personal, gritó emocionado hacia adentro: «Oye, Hyundo, te quieren para un programa de TV». Tae-jun sonreía de oreja a oreja. Esa noche, tras cerrar el restaurante, Hyundo se sentó con Tae-jun, todavía confundido. «¿Por qué me invitarían así, de la nada? ¿A quién le importa eso?». Tae-jun lo ignoró, feliz. «Seguramente vieron tus fotos en línea. Sea lo que sea, esto es enorme. Ese programa es famoso. Le hará bien al restaurante». Hyundo recordó las palabras de Yum cuando lo animó a aprovechar oportunidades así. Pensó un momento y luego asintió. «¿Por qué no? Podría ser bueno para todos». Tae-jun se iluminó. Lo abrazó fuerte. «No lo puedo creer. Tú, el tipo que ni siquiera subía selfies, ahora va a salir en la tele». El día de la grabación, Hyundo llegó temprano, ya con el maquillaje hecho, sentado en la sala de espera. Le escribió a Yuman: «Ya estoy listo. Solo espero ahora». Ella respondió rápido: «¿Estás nervioso?». «Un poco», admitió él. «¿Puedes hablar conmigo hasta que me calme?». Intercambiaron mensajes por un rato, charlando de forma casual. Yum mencionó que tenía una reunión y una buena noticia para contar después. Se desearon suerte, y Hyundo no podía dejar de sonreír, como un chico que textea con su crush. Cuando llegaron los otros chefs, Hyundo los saludó educadamente, pero detrás de él el equipo notó que los demás no eran tan amables. «Ya se sienten intimidados», susurró uno del staff. Mientras tanto, los otros chefs murmuraban entre ellos: «Solo está aquí por su cara». Hoy en día, cualquiera se dice chef. El asistente que ayudaba a Hyundo a cambiarse escuchó todo, frunciendo el ceño. Pero Hyundo seguía tranquilo, su rostro sin cambiar, mientras se vestía. En realidad, ni siquiera estaba escuchando. Su mente estaba en otro lugar por completo. Solo pensaba en Yuman. Se preguntaba cuándo podría verla de nuevo después de la grabación. Cuando comenzó el rodaje, el presentador presentó a Hyundo como el chef sustituto. Poco después, invitó a los invitados a pasar. Hyundo se giró y se quedó congelado a medio respiro. Era Aron, la actriz del momento, y So-Young, su ex. So-Young lo miró directo, sonriendo con brillo. Por supuesto, no era coincidencia. Lo entendió al instante. Fue ella quien organizó esto, pensó. Suspiró. Tanto que antes insistía en mantenerlo todo en secreto. Aún así, mantuvo la calma. «No causará problemas aquí», murmuró para sí. «No en público». Más tarde, el presentador pidió a los invitados que eligieran a su chef para la competencia de cocina. Como actriz principal, So-Young tenía el primer turno. Caminó hacia la fila de chefs, sonriendo con elegancia. Luego, deteniéndose justo frente a Hyundo, dijo con claridad: «Hoy quiero trabajar con el chef Hyundo Oh. Espero que hagamos un buen equipo, chef». Su sonrisa brillaba como si nada hubiera pasado entre ellos.